En estos últimos días se ha dado a conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que prácticamente ordena a Bolivia eliminar el cobro diferenciado de combustible a otros países, sobre todo países fronterizos como Perú, como Colombia, etcétera. Hoy vamos a hablar de ello, cómo va a afectar a Bolivia esta determinación, porque ya se está hablando de que el gobierno está buscando la forma de apelar esta resolución. Pero ¿qué es lo que pasará? Mientras tanto, nosotros tenemos que ver cómo nos va a afectar a todos los bolivianos. Y para ello tenemos la presencia del doctor César Vargas. Él es economista, que es lo que podemos cargar los bolivianos. Sin embargo, ¿qué significa la subvención? Eso expliquemos un poquito a nuestros televidentes. Bueno, a ver, vamos a ver, primeramente, como usted lo mencionó, la Comunidad Andina es un acuerdo que lleva entre 4 países hermanos, como es Colombia, Ecuador, está Perú y Bolivia, y tienen un acuerdo preferencial para tanto importaciones como exportaciones, es decir, beneficiarse de un convenio multilateral entre estos 4 países. Y lo que ocurre es que Bolivia ha puesto un precio diferenciado por el tema de carburantes ante la escasez de dólares que tenemos en Bolivia, porque mucho de la subvención que teníamos en Bolivia, muchos de esos países pues han venido y están comprando combustible, tanto gasolina como diésel, en nuestro país, y se lo llevan a su país con el precio que ven ahí en el cuadro. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el litro de gasolina en bolivianos está a 3.74 bolivianos. Y en Perú está 8.51, en bolivianos hablando, ¿no? El litro. Sí. En Colombia está 5.96 y en Ecuador está 4.25. Es decir, el que más nos perjudicaría en este caso es Perú, porque tenemos frontera directamente con Perú. Entonces, de Perú, los peruanos entran a Bolivia, compran a 3.74 el litro de gasolina y se van a su país y lo venden en 8.51, que es el contrabando que se beneficia Perú por la subvención que tenemos. Entonces, eso está afectando económicamente al país, y lo que ha hecho el señor Arce y el gobierno actual es proteger ya las fronteras y que ya no existe eso. Pero el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que se levante este precio referenciado a todos los países de la CAM. Claro. Entonces el señor Arce tiene que levantar esto, o si no, como usted bien dijo, apelar a este fallo que ha dado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Claro. Ahora, es decir, por ejemplo, el precio en sí que se debería cobrar por la gasolina es de 8 bolivianos con 78 centavos. Pero ¿qué es lo que hace la subvención? De que a los bolivianos por litro que cargamos se nos cobra 3 bolivianos con 74. Es decir, para llegar a los 8 bolivianos el gobierno subvenciona casi 6 bolivianos por litro. Esto para los bolivianos. Ahora, con esta determinación que se tiene desde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisamente a todos estos países que están, Perú, Colombia, Ecuador, tendríamos que venderles igual, al precio de 3 bolivianos con 74 centavos la gasolina. Y eso es lo que está llamando la atención, porque por ahí, por ejemplo, en Perú, doctor, hacemos el análisis. El litro en dólares en Perú se vende a 1.24 dólares, que en bolivianos llegaría a ser 8 bolivianos con 51 centavos. Pero ¿qué pasa? Si Perú o una persona de Perú llega a nuestro país, va a comprar la gasolina, porque sabemos muy bien que ha habido por bastantes años el contrabando, que se llevan gasolina de Bolivia a otros países. Entonces, alguien que llegue de Perú compra la gasolina en 3 bolivianos con 74 el litro, se lo lleva a Perú y lo va a comercializar en 8 bolivianos con 51 centavos en Perú, yendo a generar una ganancia de más del 50%, pero a los bolivianos nos empobrece y otros se van a volver millonarios. Va a ser así la situación. Así es, este contrabando ilegal que tenemos con estos países, tanto nosotros nos beneficiamos en muchos productos, como es de Perú, Argentina, de Chile, tenemos mucho contrabando, pero también nosotros, yo creo que el gobierno siempre lo sabía, ¿no? Pero esta subvención que tenemos, si se fijan ahí el cuadrito, tiene 8.51 bolivianos cuesta en el Perú, es el precio del petróleo en el mercado, Perú no subvenciona, entonces es nuestra referencia. Y nosotros tenemos 3.74, de 3.74 a 8.51, más o menos 6 bolivianos estamos subvencionando, está subvencionando el Estado al pueblo boliviano en gasolina.
Pero esto no solamente nos estamos beneficiando los bolivianos, se están beneficiando también en este caso, como dicen los países de la comunidad andina, principalmente Perú. Entonces 6 bolivianos, como usted bien lo ha dicho, está comercializándolo de una manera informal y legal, y lo que ha hecho el gobierno boliviano es poner políticas de restricción. ¿Qué quiere decir? No, cubrimos las fronteras y se vende a un mayor precio a los transportistas extranjeros, y eso ya lo viene haciendo desde más o menos febrero Bolivia, que tomó esa política de poner un precio más alto a los países que están comprando gasolina de nuestro territorio boliviano. Claro. Es decir, está vendiendo la gasolina a 8.79, si tengo entendido, y el diésel también está vendiendo a 8.72. Diésel 8.79 y la gasolina a 8.72. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que estos países hermanos pues están llevando nuestro diésel, nuestra gasolina para comercializar en sus países, y de esta forma, como usted bien lo dijo también, se benefician con más del 50% en utilidades y directamente de forma ilegal, y se va comercializando el mercado de hidrocarburos combustibles en estos países. Claro, son automóviles extranjeros que van a poder llegar, pasar las fronteras de Bolivia y beneficiarse de esa subvención. Ahora hablemos un poquito de números más grandes, y esto es lo que debería de preocuparnos. En subvención, solamente a los bolivianos, antes de que haya este fallo, el 2022, por ejemplo, doctor, tengo este detalle, este dato, se ha invertido 1.713 millones de dólares en la gestión 2022, en la subvención de gasolina para todos los bolivianos. Es decir, que nosotros pagábamos nuestros 3 bolivianos con 78 centavos, pero el gobierno rellenaba todo lo que correspondía, lo que corresponde pagar prácticamente la gasolina, pero eso implica gasto para el Estado. Ahora, con que entren vehículos del exterior, se beneficien de esta subvención, esto va a significar que esa inversión que ha hecho el 2022 el gobierno, este año sea mucho más. Así es, Juan Carlos, totalmente de acuerdo. Además, que recuerden que esta subvención es de muchos años, no solamente es de este gobierno, viene arrastrando muchos gobiernos, esto siempre ha ocurrido. Lo que nos llama la atención es por qué ahora con la escasez de dólares están empezando a destaparse muchas cosas, y el gobierno lo que ha hecho es recién, cuando ha habido escasez de dólares, restringir y poner un precio más alto, el precio diferenciado que ha hecho a Perú y a países como Ecuador y Colombia, y ha puesto precios. Los transportistas que vienen ahora a comprar gasolina o diésel a Perú, les ha puesto mucho más elevado el precio. Entonces el Tribunal de Justicia ha dicho, no, aquí hay un acuerdo que es el CAM, y Bolivia quita ese precio diferenciado. Pero al quitar el precio diferenciado, ahora tenemos que subvencionar a nuestros países hermanos, y lo peor, como usted lo ha dicho, que hay una fuerte inversión ahí, claro, y lo que va a haber más escasez de dólares, porque ese dinero que ahora estaba entrando por poner un precio más alto a estos países, pues ahora lo que dice el tribunal, se quita ese precio y se vende al precio de 3.74, que está en bolivianos, ¿no? Significa menos ingreso económico, inclusive. Exacto, Bolivia. son menos ingresos para nosotros, y lo que más preocupa, que no entran dólares al país. Es decir, por todos los lados nos están dando, ahí tienen el precio de nuevo el cuadrito, y eso es lo que nos está afectando, porque ahora mismo, como ustedes bien saben, hay un corralito en Bolivia por el tema de dólares, no podemos sacar nuestros dólares de los bancos. Si están dando algunos bancos, pues lo están dando de una forma muy limitada, hay una restricción. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que cubrir esta subvención de combustibles. Por eso es que los economistas estamos diciendo que hay que urgentemente ver el tema de los combustibles y esta subvención. Claro, el gobierno no quiere hacerlo porque tiene riesgo. Todo gobierno que ha tocado esta parte, pues mayormente acaba muy mal. Entonces el gobierno no quiere hacerlo. Y como ya vienen las elecciones, yo creo que va a hacer todo lo posible por no tocar el tema de carburantes, la subvención. Ahora, ¿esto podría ocasionar que suba el dólar? Pese a que haya subido, ¿no? El gobierno nos sigue diciendo, no, se sigue manteniendo en 6.96, pero no, la realidad es cuando vamos a cambiar el dólar, nos dan en 7 punto algo y no baja de ese presupuesto de 7 bolivianos. Entonces, ¿esto podría repercutir en que haya un incremento más visible? A ver, yo, a mi juicio, creo que el tema siempre he estado viviendo con este cáncer, que es el contrabando. Cuando no había escasez de dólares no pasaba nada,
pero que ahora que ha habido escasez de dólares, se ha movido el tipo de cambio, y el tipo de cambio ya no es fijo, ahora hay una diferencia. Como usted bien dice, el gobierno tiene que dar la tranquilidad de que siga el tipo de cambio fijo, pero el día a día nos fijamos que el tipo de cambio ha cambiado principalmente en el mercado paralelo de los librecambistas, que es lo que mayormente están jugando. A pesar que el gobierno ha hecho muchas políticas de encarcelar a ciertas personas, pero habrá sido momentáneo, ¿no? es momentáneo. Aquí se está moviendo la demanda y la oferta de dólares, y se quiera o no se quiera, nos está afectando esta política. Por eso es que ha subido el precio a los transportistas extranjeros el gobierno, pero ahora tendrá que quitarlo sí o sí, porque si nos perdemos. Recuerden que el 60% de soya va al Perú. Si no cumplimos con este fallo que ha dado el Tribunal de Justicia de la CAM, pues ¿qué va a hacer? Pues Perú va a tomar sus represalias. Claro, ya no quiero consumir tampoco soya boliviana. Entonces no nos conviene, ¿no? Entonces lo que hay que ver como bolivianos es analizar las subvenciones que tenemos, la ley de subvenciones, y ver cómo poder mejorarla esa ley para los bolivianos, y tenemos que hacerlo. Tarde o temprano vamos a tener que asumir esto, porque ya vemos que nos está haciendo un perjuicio para todos los bolivianos. Carlos. ¿Tendríamos que estar preocupados los bolivianos? Sin duda. Hombre, todos estamos muy preocupados, Juan Carlos. Estamos con una situación, hay una crisis en Bolivia, hay que verlo muy bien. Aunque nos da muchas cifras el gobierno, que no hay desempleo, que la inflación es baja, pero vemos que la realidad es otra, ¿no? La subida de precios, 100 bolivianos ya no alcanza en el bolsillo, ha perdido valor nuestra moneda, ¿sí? Vemos que hay dólares en el mercado, ahora quiere introducir yuanes el gobierno para paliar un poco la escasez de dólares, pero bueno, son políticas paliativas, no tenemos políticas realmente de estructura para cambiar el nuevo modelo económico del país, que ya ha quedado su modelo económico del gobierno, ya no está a la realidad del siglo XXI, Juan Carlos. Claro, y hay que estar pendientes a lo que se va a realizar respecto a este tema, porque recordemos que hay simplemente un tiempo donde se le permite al gobierno poder apelar a este fallo. Si no se hacen las acciones legales dentro del tiempo establecido, prácticamente es como si estuviésemos aceptando el fallo, y hay que ver todavía si es que se va a ver la posibilidad de que se pueda anular este fallo. Sin embargo, ya es un fallo que se ha dado a conocer, que obligan prácticamente a Bolivia a quitar esa subvención para otros países. Así es, Juan Carlos. El ministro de Justicia justamente salió el día viernes en conferencia de prensa diciendo que se va a quitar esto, que hay que respetar al Tribunal de Justicia, y que el juez que ha interpelado, que es lo han politizado, que dicen que es de la señora Áñez y no sé qué, pero esto es institucionalidad. Estamos hablando de un país, no estamos hablando de una parte partidaria, sino es un compromiso que tienen todos los bolivianos cara a una imagen, pues, hacia el exterior con nuestros países hermanos. Entonces no podemos estar politizando este escenario. Lo que hay que hacer más bien es más serios, más contundentes de las políticas públicas que tenemos que llevar en cara de subvención de carburantes, que está preocupante para el país. Nadie quiere que suba porque a todos nos afecta el bolsillo, pero tenemos que ver otras medidas u otras, podríamos decir, soluciones para seguir en esto, y que realmente se enfoque otra política económica de subvención a carburantes para que beneficie a todos los bolivianos, y por supuesto que tampoco subvencionemos a nuestros países hermanos, que aunque sería bueno, pero realmente nos afecta mucho a los bolivianos. Claro, tampoco tenemos las condiciones económicas como para poder subvencionar y decir sí, no hay problema, pasen y llévense la gasolina al precio de todos bolivianos. Además bueno, va a afectar, como ya lo habíamos dicho, de gran manera a todo el país, porque simplemente entre los bolivianos en una gestión se ha gastado tantos millones de dólares con la subvención. Ahora que entren otros países más y puedan contar con esa subvención, el precio va a subir significativamente, si no exageramos hasta el 50%, pero a ver qué es lo que pasa. Era importante poder realizar este análisis, doctor. Le agradecemos por su visita, por hablar de este tema. Es importante que toda la comunidad boliviana esté enterada de lo que está pasando en nuestro país. Así es, Juan Carlos. No, el agradecido soy yo, y por supuesto, ahora que tiene que regularizar todas las políticas que estábamos, es decir, regalando nuestro dinero. Ahora hay que apretarse el cinturón y a seguir adelante. Muchas gracias. Ahí está.